Hoy nos acompaña una de las voces más auténticas del ciclismo de habla hispana. Empezó su camino con la natación y el triatlón, pero fue la bicicleta lo que lo terminó embaucando. Con más de 120,000 seguidores en Instagram, 221,000, si mal no recuerdo, YouTube, por dar algunas cifras, Daniel Pelles se ha ganado el respeto de miles de ciclistas por su forma honesta y directa de compartir su experiencia. Ha transformado su pasión por el deporte en una comunicación y una comunidad gigantesca sobre ruedas. Hoy hablamos con él sobre bicicletas, componentes, un poco de la historia del ciclismo y el ya tan conocido salseo de bicicletas. Bienvenidos al podcast de Eurocycling México, Daniel Reis. Bueno, muchas gracias por la introducción y por invitarme a pasar un rato aquí. Nada, me da mucho gusto y me da mucha ilusión. Te conozco a través de este mismo medio, recién empezaba pandemia, creo que fue por ahí por el año 2021, cuando gestioné esta entrevista para poder platicar acerca de la carrera por etapas, que para mí iba a ser la primera carrera por etapas de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Tristemente fue el año donde coincidió que todo se quemó Mm. el sitio, la comarca de Santo Domingo, y bueno, se tuvo que cancelar, pero para ello yo me encontraba en un punto donde, bueno, a partir de pandemia, sale todo este tema de la necesidad de hacer algo, nos cierran gimnasio, nos cierran todo. Compro un rodillo electrónico y empiezo a hacer ciclismo arriba del rodillo como loco y empiezo a consumir parte del contenido que existe en YouTube. Cuando cualquiera de nosotros teclea dentro de YouTube algo relacionado con ciclismo, MTB, etcétera, el primero que brinca eres tú. Y es inevitable y da mucho gusto ver que de una forma tan fácil, tan clara, tan honesta, sale tu contenido. Y recuerda qué ocasión dije, yo tengo que hablar con Daniel porque Daniel sabe de las carreras por etapas, él me va a poder dar un poco de norte de cómo es, cómo gestionarlo, qué llevar, qué no llevar. Me acuerdo que en aquel entonces estaba como muy metido en todo este tema de los componentes, la ligereza, las ruedas, las presiones. Creo que somos frikis todos de este mundo del ciclismo y de esa forma pude dar contigo, platicando con Aida. Pudimos gestionar esta primera entrevista y bueno, pues creo que fue muy buena. Me llenó de mucha ilusión y bueno, ahora después de 3, 4 años, acá estamos otra vez. Sí, nos hemos ido viendo entre medio. Viniste aquí a Girona, a Sioter el año pasado y nos vimos Sí, brevemente. Hemos sí, coincidido en Eurobike este año sí. y como te dije, espero que la próxima visita sea ya nuestra a México. Sí, Y ya hay estamos algo que ahí, se ¿eh? está Estamos cocinando. trabajándola. Se está cocinando. Sí, sí, sí. Me gustaría platicar, vámonos del origen. Ujú. ¿Cómo nace Daniel Reis? ¿Por qué Daniel Reis? ¿El nombre de dónde sale? ¿Cómo se El gestiona? nombre. Bueno, obviamente no es mi nombre, me llamo Daniel, pero no es mi apellido, es Reis, me llamo Claro. Pagés de apellido. Pero digamos que el nickname de Daniel Reis surge en el tiempo en el que yo estoy trabajando en Inglaterra. Como yo, digamos que mi formación y mi profesión original es entrenador de natación de alto rendimiento. Vale. Antes que ciclista y que triatleta y todo, he sido nadador de competición, ¿no? Y luego pues empecé mi carrera profesional formándome en el alto rendimiento y ejerciendo como entrenador. Y ese camino me llevó a Inglaterra. Acababa de llegar a un club nuevo, al Marlins Mid Sussex, Marlins Swimming Club, Ya. que era un club muy potente de la zona del sur de Inglaterra. Teníamos un par de nadadores que estábamos intentando clasificarlos para Londres 2012, para los Juegos Olímpicos. O sea que os podéis imaginar el nivel que La había. magnitud, claro. Sí, y bueno, pues claro, había un poco de choque cultural, ¿no? Porque los ingleses en ese sentido son como más pausados, los entrenadores que formaban el resto del equipo de entrenadores en el club eran más tranquilos y llegué yo con apenas, creo que en ese momento tenía 23, 24 años, con un estilo muy mediterráneo, muy pasional, muy motivacional. Y los nadadores, el grupo de nadadores que llevaban en ese momento, que yo les hacía lo que se conocía allí como el land training, ¿no? Yo era entrenador específico de fuerza fuera del agua. Sí, sí. Me decían, bueno, Dani, es que tú eres muy competitivo, tú eres muy racing. Y entonces, a fuerza de decírmelo, al final me acaban diciendo Daniel Race Y ahí se y, quedó.
Y se me quedó, me gustó y lo puse en Facebook y a partir de ahí, pues ya para siempre. Y ahí pegó. Maravilloso. Y tú estabas en Gales, ¿no? En esa época estabas estudiando en Gales. Primero fui a Gales porque yo marché de España, o sea, yo quería estudiar la carrera de alto rendimiento de Sports Science en alto rendimiento específico directamente con la especialidad de alto rendimiento. Eso en España no Vale, existía. Aquí tenías que hacer 4 años específicos de generales, perdón, 4 años generales y luego ya especializarte en alto rendimiento. vale. Y sin embargo, en el Reino Unido ya existía la posibilidad de hacer esos primeros 4 años directamente específicos como alto rendimiento. Y entonces, el problema que yo tenía es que, por un lado, no tenía mucho dinero para costearme los años de universidad que costaban ahí en Inglaterra, en Reino Unido, y por Sí. otro lado, yo no tenía ni idea de inglés. Entonces, me fui en enero, un 30 de enero, para en finales de agosto haber aprendido suficiente inglés y haber trabajado suficiente de camarero, de dishwasher, de lo que sea, De lo que fuera, para poder para sortearlo. generar plata. Sí. Y entonces me fui a Gales, que parece ser que era una zona pues menos saturada de españoles, de italianos y demás. Y primero estuvimos ahí, allí conocí a Aida y luego ya me fui al sur de Inglaterra. Ya. Y es cuando empiezas a trabajar ya como entrenador. Sí, en el norte de Gales me ofrecí a un club de natación, al Llandudno Swimming Club, es difícil de pronunciar en galés el nombre, pero y me ofrecí como entrenador porque yo quería seguir ejerciendo, aunque fuese sin recibir ninguna contraprestación económica. Ya. Además, en aquella zona ningún entrenador cobraba por ello, era una cosa completamente amateur, pero es que además necesitaba aprender inglés. Entonces, qué Claro. mejor que empezar por mi mundillo, ¿no? Y bueno, que si freestyle, butterfly, no sé qué, no sé cuánto, pues fui aprendiendo algo. Pero De a os poco a poco. tengo que confesar que no era muy consciente ni de lo que me decían ni de lo que yo decía en ese momento. Luego en Inglaterra ya sí, afortunadamente. Adivínalo con señas, ¿no? Sí, era muy complicado, muy Sí, complicado. imagino. Vámonos un poco atrás. ¿De dónde viene este amor por el deporte? Inculcado desde chico, desde casa, tus padres. Eh, Platícanos un poco de ello. Sí, esto se lo debo íntegramente a mis padres, a mi familia. Mi padre era maratoniano, judoka, cinturón negro, segundo dan. Mi madre fue profesora de Vale, gimnasia toda la vida. Mis tíos, un poco el impulsor de todo esto fue mi tío Guzmán dentro de la familia, porque él ha sido maestro de judo. Su hijo, mi primo Edu, ha sido de los mejores judokas que ha habido en España. A toda la vale. familia los puso a hacer judo, lo único que nosotros vivíamos en otro pueblo y a mi hermano y a mí, yo ocasionalmente hacía judo algún verano y tal, pero acabamos en una piscina y a mi hermano y a mí nos gustó el tema de la piscina y tiramos por la natación, pero digamos que dentro de casa siempre ha habido una atmósfera muy, muy deportiva y ha formado parte, o sea, yo de mis primeros recuerdos de pequeño es estar viendo los Juegos Olímpicos de Barcelona con 5 años en casa de mi tío, viendo a Fermín Cacho cruzar la línea de meta. O sea, Sí. y juntarnos en cenas de Navidad y que el tema de conversación fuese el ácido láctico, las series de tolerancia al lactato, en Qué atletismo la bueno. última novedad de entrenamiento que había. O sea, Sí. Cuéntame algo. He tenido la oportunidad de platicar ya con algunos triatletas y el común denominador que todos platican, y no siempre porque haya sido su primer disciplina en la que se incursionaron y a raíz de empiezan con triatlón, comentan que el haber iniciado con la natación es como una de las mejores bases y es quien tiene mayor facilidad para poder ejercer estas tres disciplinas. ¿Coincides que esta es una base sólida y una ventaja para los que no empiezan nadando el triatlón? sí, sí, absolutamente. Bueno, históricamente el nadador que se convertía en triatleta tenía muchísimo ganado, especialmente en distancias cortas, en la distancia olímpica o sprint, porque tú puedes adquirir la técnica de carrera o puedes ser bueno encima de la bicicleta, pero la natación, digamos que tiene como un tiempo de aprendizaje. Luego, a Vale, partir de cierta edad, es tremendamente complicado convertirse en buen nadador. Si no ya, lo haces de pequeño, de hecho, yo empecé en natación con 10 años y a mí me decían que yo ya iba muy tarde. Sí, hostia. imagínate, ¿no? Entonces, son deportes, la gimnasia rítmica, la gimnasia deportiva, la natación,
la natación sincronizada, bueno, ahora se llama de otra manera, pero son deportes que realmente los tienes que practicar desde muy, muy, muy pequeño porque luego cuestan mucho. Y durante muchos años la discriminación se hacía para conseguir un triatleta top. Era, ¿eres buen nadador? Sí, vale, seguimos. Si no eres buen nadador, pues a lo mejor dedícate a larga distancia, medio Ironman, lo que sea. Ahora Sí, hasta hace ya unos años que todos los triatletas dominan muy bien todas las disciplinas. Ya incluso en sí, larga distancia pues a lo mejor antiguos Sebastián Kingley, que en natación iban así así, pero luego recuperaban todo en bicicleta, recuperaban. Sí, eso ya no existe porque es que realmente son buenos en las tres disciplinas. Entonces, sí, todo mejora, todo evoluciona y si quieres ser buen triatleta a día de hoy, al menos a nivel élite, tienes que dominarlo todo. sí. Me acaba de pasar, tuve la oportunidad de hacer Oceanside, mi primer 73, y era muy curioso porque regulinchi con la natación, muy bien con la bicicleta y bastante regulinchi también con la carrera. Y recuerdo que iba pasando personas con todo este aquí, ya sabes, aero y demás. Yo no llevaba bicicleta aero y los iba pasando y decía, bueno, voy bien. Pero luego me quedé, espera un poco, que te vas a bajar de la bicicleta, vas a empezar a correr. Y en la correa nos vemos y ahí te van a volver a pasar. Y dicho y hecho, empezaba a pasar todo el mundo. Una Mm. experiencia muy, muy particular. ¿A los cuántos años empiezas a hacer triatlón? O sea, brincas de la natación, te vas al triatlón. ¿En qué etapa fue esto? Bueno, hubo otros lapsos por ahí en medio. Yo estuve en la natación hasta los 15, Hiciste 16. waterpolo, ¿no? No, no, waterpolo no hice nunca. Lo que hice fue pasar de la natación al fútbol. Eh, Vale. yo no había jugado nunca al fútbol, no sabía que la pelota era redonda, pero se me metió en la cabeza por un amigo que estaba dentro de la piscina conmigo también. Nos empezamos a aficionar muchísimo al fútbol y me metí en la cabeza que yo quería jugar a fútbol. Y estaba ya muy cansado de la natación y era muy monótono y demás. Sí. Y me recuerdo que fui a hacer la prueba de fútbol al equipo del pueblo, el Mollet Club de Fútbol, y el entrenador me dijo, mira, no tienes un físico muy bueno, tenía un físico que era capaz de hacer cosas increíbles, porque claro, comparado con chicos de 15 años que entrenaban 2 días a la semana, yo venía a hacer natación 8 sesiones por semana, levantándome a las 5:30, todo, tenía un motor increíble, pero yo no sabía ni Pero no cómo para darle a la fútbol. pelota. Entonces me pasé 6 meses sin ficha. Al año siguiente, cuando empezamos la temporada, fui ya capitán del equipo Vale. y cuando acabé esa No es temporada normal. me llamaron para hacer la prueba de acceso al Barça, al Fútbol Club Barcelona, que lo hice Wow. en la filial que tenía en la DAM, en Barcelona. Pero en ese momento, aparte de que obviamente tenía muy buen nivel físico, había mejorado técnicamente, pero no estaba para entrar al Barça, ya me había desencantado del fútbol también porque habituado a deportes individuales en donde todo depende de uno mismo, ver ciertos politiqueos y Sí. este tiene que jugar porque es el hijo de no sé quién o el otro no sé a mí eso me corrompía por dentro y entonces fue cuando lo dejé, tuve un paso muy ligero por el atletismo, entonces me fui al triatlón y allí fue donde volví a A emocionarme renacer. porque, claro, porque tenía el apoyo de la natación pero descubrí el mundo de la bici y del running, pero sobre todo de la bici. Me encantó. ¿Y esto fue 16, 15, 16 años? Esto fue, ¿no? Ya creo que con 18 a 19, o incluso un poco más tarde, de 18 a 20, creo que, o 18 a 19, sí. Creo que mi mejor resultado en triatlón fue subcampeón de Cataluña sub-23, o sea que ya estaba en la Vale. categoría sub-23, supongo que en el primer año, no recuerdo bien ahora. Y, y bueno, pues me lo pasé muy bien. Y de ahí lo que pasó fue que yo estaba estudiando educación física a la vez que estaba entrenando 3 veces al día por el triatlón, sesión de natación por la mañana, sesión de bicicleta al mediodía y sesión de running por la tarde. Entre medio, cuando estudias educación física, te puede tocar un partido de balonmano, uno de vóley, hacer una prueba de atletismo, al otro día levantamiento de peso, lo que sea, ¿no? Y acabé rompiendo las rodillas, meniscos, ligamentos y demás, y fue cuando visité a 9 médicos diferentes hasta que el último me dijo, mira, el noveno fue el primero que me dijo que no me operase, que era joven,
y eso sí, si no me operaba me tenía que olvidar de correr. Y entonces fue cuando ocasionalmente entré a hacer unas prácticas de mecánico en una tienda de bicicletas y descubrí el mountain bike. Salí, yo no había hecho mountain bike en mi vida y salí con un grupo de endureros y al volver con ese grupo de bikers, el jefecillo le dijo del grupo de bikers le dijo al jefe de la tienda, oye, que este corre un Anda. montón. Claro, yo el motor lo tenía, ¿no? Todavía. Y la tienda que era así pequeñita, de hecho, éramos Sam y yo. O sea, era Sam que era el dueño de la tienda y yo que estaba de prácticas. Y Sam se Sí. me quedó mirando así y me dijo, oye, si yo te doy un maillot, te saco la ficha y te pongo una bici, ¿tú vas a correr este sábado una carrera? Y yo, ¿Por qué vale. no? Y yo no sabía es que no sabía si la carrera era de punto A a punto B, si era en un circuito, no tenía ni idea. Pero yo pensé, me habrá apuntado a una carrera de pueblo y no habrá mucho nivel. Y cuando llego allí, veo a un tío con el arco iris, veo a José Antonio Hermida, Ah, bueno. tal. Puro Resulta que era la Copa personaje. Catalana claro, resulta que era la Copa Catalana de Ah, Bañolas, bueno. que es como una Copa del Mundo a principios de temporada cada año. Sí. Y recuerdo decirle a mi padre, mira ese, qué flipado, que se ha comprado el maillot de arcoíris en alguna tienda, en algún puestecito, y se cree que es el campeón del mundo. Luego resulta Con el que era, chino. luego resulta que era Julián Absalón. Claro, yo no conocía a los cracks Ah, de este bueno. deporte, nada, ¿no? Sí. Y, y bueno, esa carrera acabé doblado por Absalón, por Hermida, debajo de un árbol. No Con una sabía dónde me pájara había metido. impresionante. Destrozado, que no había hecho nunca nada de esa intensidad, eran cross country, varias vueltas, no sé qué, el tema técnico. La siguiente carrera quedé No lo penúltimo. dejaste ahí. A No, pesar no, de cómo te fue, te prendiste y no, al dijiste, vamos, revés. vamos por ello. Ah, claro, y entonces la primera abandono, la segunda penúltimo y la tercera hice podium. Y dije, Ah, ¿ves? bueno. Vamos mejorando. Ah, bueno. Te pasó como en el fútbol. Llegaste con dos pies izquierdos y terminaste siendo el capitán del equipo. Más o menos, más o menos. Pero Nada bueno, mal. yo al final siempre lo digo, yo no tengo para el deporte ningún talento innato. Hay gente que nace pues, Con siendo muy bueno en la genética. bici, muy bueno con la raqueta, muy bueno con lo que sea. Yo lo que tengo es perseverancia. Mm. Entonces, puedo llegar más tarde y hasta cierto nivel, pero si yo sé que tengo este rango de mejora, lo voy a explotar hasta que llegue a este rango de Exponenciarlo. mejora. Y Claro. eso es algo que intento aplicar a toda mi vida, no solo al deporte, ¿no? Y en esta etapa eres cuando te estás desarrollando como como entrenador. Y uno de los objetivos era convertirte en el mejor entrenador del mundo. Eso te lo ha dicho Aida, ¿verdad? Para un pajarito me pasa la información. Sí, sí, sí. Más o menos va por ahí. Bueno, y finalmente empiezas con sub-23, empiezas a competir ya sub-23. Es más o menos En mountain la- bike, dices. sí, el mountain bike, sí. Sí, en mountain bike empecé a competir también sería segundo año, último año, sí, segundo año sub-23 creo. Y como te digo, la progresión era buena. Obviamente tenía que aprender muchas cosas. Yo nunca había ido en grupeta, nunca había pues, posicionado dentro de un pelotón, nunca. Estamos hablando también de la época de las ruedas de 26 pulgadas, con manillares súper estrechos, con cuernos en el manillar. Entonces, claro, tácticamente yo no sabía nada de las carreras. Yo veía una subida y salía a tope. Sí, Y sacaba diferencias bastante impresionantes, pero claro, porque yo no estaba regulando y el resto sí, ¿no? sí. Y luego, pues bajando, no sabía posicionarme bien dentro del grupo. Tuve que aprender muchas cosas, pues como es normal, pues, porque estaba compitiendo con gente que a lo mejor lleva 10 12 años, habiendo hecho todo el camino, pues desde cadete, junior, sub-23. Sí. Y, y bueno, en ese sentido, pues fue muy interesante. Pero como dices tú, coincidió con que yo estaba ya estudiando educación física y curiosamente muchos de mis contrincantes en la bicicleta, que técnicamente y tácticamente eran mucho mejores que yo, vieron que físicamente yo estaba como un escalón por encima y me contrataban a mí Ah, vale. como preparador físico. Y era curioso porque algunos de los propios sub-23 o élite con los que yo luchaba, les estaba enviando yo los entrenamientos Wow. durante ese tiempo.
Está interesante. Y bueno, finalmente acababan compartiendo experiencias. Tuvo el tema nutricional, nutrición, acondicionamiento físico y tal, y ellos tal vez manejo, táctica, algo de experiencia sobre la No, bicicleta. No sé ya, si ahí intercambiaban algo de información. no, ya me hubiese gustado a mí. A ver, el tema de nutrición no, yo era preparador físico, entrenador. De hecho, el tema de nutrición en ese momento no era tan importante como ahora o no se escuchaba tanto. Pero digamos que la información fluía en una sola dirección. Ah, Ellos vale. querían adquirir Pero no la dar nada. capacidad pero no me transmitían. De hecho, si hubiese seguido en el mundillo, luego más adelante, preparando unos campeonatos de España y tal, me lesioné nuevamente de gravedad las rodillas. Yo tuve, bueno, adquirí la condromacia rotuliana, que es, bueno, pues es una lesión que sigo teniendo a día de hoy. Lo único que vives toda la vida con ella, pero la mantienes a raya si lo haces bien. Y, y si hubiese seguido en ese camino, si no me hubiese lesionado, probablemente hubiese tenido que trabajar mucho más en grupo, meterme en un club, porque todo esto era yo siempre solo, aprendiendo de manera autodidacta. No había YouTube, no había tutoriales, no tenía Sí, un grupo, un club al que acudir y preguntar yo, o fijarme, ¿no? Entonces, mi aprendizaje era a base de hostias, hablando claro. sí. Si hubiese seguido, sí que realmente hubiese tenido que apoyarme en gente que tuviese el conocimiento específico del deporte en cuanto a técnica y táctica, porque me faltaba mucho. Afortunadamente la vida te da segundas oportunidades y aunque sea a otro nivel, pues ahora sigo aprendiendo, ¿no? Como ahora, por ejemplo, Sigues en el gravel, adquiriendo. pues todo el tema táctico, todo eso me está encantando porque es algo nuevo, ¿no? Pero bueno, todo sea eso, ¿no? Aprender y recorrer camino. ¿Y en qué momento tomas la decisión y por qué irte al oriente, al mundo asiático? ¿En qué momento tomas la Uy, decisión? Nos vamos para allá, porque ya son ahí, correcto, ya. sí, sí, ahí es un salto temporal importante. O sea, digamos que como tú bien has dicho, mi pretensión era ser el mejor entrenador del mundo en natación, era mi objetivo. Había estado ya unos cuantos años ejerciendo de entrenador aquí en España y los próximos Juegos Olímpicos iban a ser en Londres 2012. Yo quería estar ahí. Además, la profesión de entrenador de natación estaba muy bien reconocida en el Reino Unido en ese momento y di el salto para allá, aparte de para estudiar la carrera allí, aprender el idioma y estar en el epicentro de todo en 2012. Eh, eh, a los 4 días de llegar a Gales, conozco a Aida. eh, Pasamos un Flechazo. tiempo de jiji, jaja, no sé qué, pero al final empezamos una relación y a partir de ahí hemos hecho todo el recorrido juntos. Entonces, Y ella también muy em, metida en el mundillo de la natación, aguas abiertas. Entonces, sí, bueno, ella tuvo una lesión muy grave 2 años antes de conocernos nosotros, un accidente de moto en donde tuvo una fractura abierta de tibia y peroné. Literalmente un coche la embistió y fue raspando con el hueso fuera de la pierna el asfalto, uf, sacando chispas. Estuvo a punto de perder la pierna. De hecho, si le miras ahora la pierna izquierda, tiene una cicatriz que da miedo, parece que la haya atacado un oso. Y sí, estuvo a punto de perder la pierna, le dijeron que se quedaría coja para siempre, que no sería capaz de volver a andar, con muletas toda la vida y tal. Y ella, que era una persona sedentaria, que no había hecho deporte más allá que los extraescolares en el colegio y demás, pues se metió en la cabeza que ella tenía que poder volver a andar y todo, y se lanzó a la natación como una actividad de recuperación, y gracias a eso no solo no perdió la pierna, sino que ha recuperado el tono muscular hasta donde ha sido posible, posible, y tiene una pierna 100% funcional. funcional a día de hoy. Luego más tarde, cuando me conoció a mí y supo de mi afición por la natación y hacer pruebas en aguas abiertas también, porque yo como entrenador he defendido siempre mucho sacar a los nadadores de piscina, llevarlos a entornos fuera de la zona de confort, y la natación en aguas abiertas en eso es genial, pues ella también se aficionó muchísimo al tema de aguas abiertas hasta el día de hoy que se ríe de mí porque dice, tú eres el nadador y no tocas el agua en todo el año y yo no paro de hacer kilómetros en el mar o en la piscina, ¿no? Sí. Y bueno, desde ahí que nos conocimos, estuvimos juntos en Gales, o sea, nos mudamos juntos a Inglaterra, volvimos juntos a España, luego, a partir de cierto momento, eh, me desilusioné con el tema de ser entrenador de natación, un poco por también las mafias, los políticos que hay dentro de las federaciones, y a partir de ahí empezamos a emprender.
montamos diferentes empresas, nos arruinamos varias veces, teníamos mucho que aprender también y en cierto momento, después de ser distribuidores de varias marcas de natación y de triatlón extranjeras, británicas, americanas y demás, y darnos cuenta que decisiones que se tomaban en un despacho de California podían afectar a los últimos 4 o 5 años que habíamos hecho de trabajo, yo le dije a Aida, digo, mira, si tenemos que seguir relacionados con el mundo del retail, del producto en el deporte, que sea algo que sea propio nuestro. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a Emprende con coger su los ahorros marca. que tenemos, vamos a generar nuestra propia marca. Allí nació Nombac, en una noche de insomnio mía. Y, y entonces, ¿qué pasaba? Que todo lo que no se podía fabricar aquí, en España, todo lo que era textil, bañadores, diseño, etcétera, etcétera, lo hacíamos en España. Sin embargo, hay cosas que no existen aquí, tienes que ir a buscarlas a Asia, ¿no? Ya. Y, y a nosotros nos preocupaba mucho el eh, conocer la realidad de las fábricas con las que íbamos a trabajar. Por un lado, para conocer a las personas con las que íbamos a hacer business y por otro, Sí. por asegurarnos, cerciorarnos que lo que se hablaba mucho en aquel entonces de, oye, hay niños cosiendo balones de fútbol, oye, hay mamás amamantando a bebés mientras están Mientras están trabajando, o sea, un trabajando. poco un mínimo de condiciones humanas profesionales, ¿no? Y entonces decidimos que teníamos que ir a China a conocer las factorías, estar allí in situ y ver que con las factorías que íbamos a trabajar eso no iba a suceder, ¿no? Vale. Y de ahí vino el por qué irnos durante un tiempo. Estuvimos durante 6 meses de nuestra vida viviendo en Tailandia y cada cierto tiempo viajando a China para ir a ver estas Los factorías. proveedores. Sí. Ujú. Sí, sí, yo recuerdo bien. Y era una de las preguntas también que te iba a hacer, cómo nacía Nombak, y ya me lo has dicho. Y es en esta etapa donde descubres que la cámara y tú se llevan bien. ¿Es cierto? Sí, bueno, fue un poquito antes, precisamente trabajando para estas marcas americanas, británicas y demás, que yo empiezo a generar contenido, ellos me piden contenido, oye, pásame, cuando tenemos a este triatleta sponsorizado haciendo esta prueba, grábale, oye, tenemos a este otro, envíanoslo, tal. Y yo llegó un momento que dije, voy a grabar este contenido en este triatlón, creo que era el triatlón de Zarauz, que es uno de los míticos de aquí de España, pero voy a grabar, en esta oportunidad voy a grabar también mi propio contenido y lo subo a YouTube y a ver qué pasa. Hice un vídeo muy rompedor para la época porque todo el mundo hacía el típico vídeo corporativo con música encima y tal, y yo lo que hice fue ponerle Salirte a la hablar. cámara, sí, bueno, poner la cámara al público, poner la cámara a los propios triatletas mientras estaban haciendo las transiciones, todo muy vivo, muy desde dentro, ¿no? Y, subí el vídeo a YouTube y tuvo como 4 veces más reproducción que el vídeo oficial de la prueba. Y la gente me empezó a escribir, Dani, ¿cuál es el próximo triatlón que vas? Tienes que ir al de Vitoria, no sé qué. Coincidía que por trabajo con estas marcas íbamos a Vitoria, que es otro de los grandes, o era de los grandes que había en Sí. España. Y también fuimos allí, grabábamos, no sé, bueno, grabé. Y, ¡bam! Súper éxito, no sé, 20.000 visualizaciones, que en aquel entonces era una locura, ¿no? A lo mejor el vídeo oficial de la carrera tenía 3.000, 4.000, 5.000. Y a partir de ahí fue cuando dije, a ver, pues esto me gusta este mundillo de comunicar, me gusta este mundillo de estar dentro de las pruebas, de dar a conocer entrevistas con los deportistas, de que nos expliquen el material que llevan, etcétera, etcétera. Y ahí empezó el canal de Daniel Reis hace 10 años. Este año hace 10 años de eso. Y a partir de entonces empiezas a entrevistar a cuantos personajes van cruzando por tu camino y yéndote por personajes muy importantes. Y me gustaría meterme un poquito más adelante sobre esta línea, sobre tus invitados. Pero antes que todo, eres comunicador, eres generador de contenido, eres youtuber, eres influencer. ¿Qué es Daniel Reis actualmente enfrente de la cámara? Bueno, a Catalogado ver, como. a mí la etiqueta de youtuber o de influencer no me he sentido nunca cómodo con ella y por otro lado creo que nos refleja la realidad de lo que somos, no de lo que soy, sino de lo que somos. A día de hoy, hace ya unos años que somos una agencia de comunicación que se llama La Flaca Studios Ujú. y que dentro de la carpeta de servicios que ofrece La Flaca Studios pues está la posibilidad de tener un amplificador como son los perfiles de Daniel Reis. Ya. Pero esto lo sabe poca gente
o desde fuera a lo mejor no se puede apreciar, pero aquí somos 5 o 6 personas trabajando. Quiero trabajando. decir, Aida se encarga de todo el tema de management, de logística, de contacto con clientes, con eventos, marcas, todo. Luego tenemos un par de filmmakers con los que trabajamos. Tenemos incluso a Josep, que es el motorista que nos ayuda pues cuando hay carreras, Sí. bueno, de gravel, de mountain bike, sobre todo de gravel y de carretera, para poder llevar al filmmaker detrás y hacer unas tomas bien guapas. Tenemos otra chica que se encarga de la estrategia en redes, de cómo llegar a ciertos puntos o ciertos mercados, exigencias muy específicas a lo mejor que tiene alguna marca con nosotros, pero es una cuestión 100% profesionalizada y como te digo, Daniel Reis es solo uno de los servicios que hay dentro de la carpeta de la Flaca Studios. Luego está la generación de contenido corporativo, la generación de estrategias de marketing, de comunicación, de branding, etcétera, etcétera, que hacemos para todos aquellos clientes dentro del sector del ciclismo. Eh, a mí personalmente, a mi figura me gusta denominarla comunicador. Creo que es lo que mejor define, porque si dices youtuber estás vinculándola a una plataforma, si dices influencer, no sé, estás vinculándola a otro tipo de personas. Yo creo que lo que más se corresponde probablemente sea como comunicador. Sí. Excelente. ¿Recuerdas tu primera entrevista donde la que haya sido la que mejor te haya funcionado, la primera que digas es que con esta la rompí, esta fue súper exitosa y la contraparte, ¿qué trabajo me costó esta entrevista o qué compleja o qué las dos caras de la moneda, ¿las recuerdas? Uf, sería muy complicado ahora mismo. Tendría que meterme en el canal y mirar hacia atrás, pero La he primera que te tenido, brinqué. no lo sé, es que yo creo que he tenido mucha suerte de prosperar en este mundillo porque he sido capaz de entrevistar a Indurain, a Samuel Sánchez, a Pedro, Ah, a Perico Delgado, Perico. a, a Alberto Contador, a Purito, a Hermida, eh, a Yolanda Neff, a gente internacional que, bueno, no sé, ídolos Anino. no, a Nino no, Nino no, no he tenido, no he tenido la suerte. Nino siempre es bastante hermético, tiene el equipo muy cerrado en torno a él. Tampoco, tengo que decir que tampoco lo he buscado, pero sé que es complicado. Por compañeros de media y tal que lo han intentado, es complicado. Pero de lo que es habla hispana, ostras, no me puedo quejar para nada. Y me dejo muchos nombres. No, me voy a liar porque me estoy dejando muchos nombres importantes, pero vamos, tengo muchísima suerte de haber podido entrevistarlo y a lo mejor algún contenido que no ha podido funcionar o que no ha funcionado según las expectativas, pues no sé, ahora recientemente con los podcasts, que he hecho una incursión con el tema de podcast, no es que no hayan funcionado, sino que el consumo de tiempo que deriva de generar un podcast en persona, no a distancia como estamos haciendo tú y yo online, sino en persona, que requiere de un desplazamiento, de adecuarte a los horarios de una persona, de mil cosas que pueden salir, yo qué sé. Me acuerdo ir a grabar con Coloma y tener un motor eléctrico detrás enchufado que no paraba de hacer ruido y eso dependía de la ¿En qué momento organización y se de no calla sé. esto, no? Sí, o sea, mil cosas que pueden salir regular. Y, y no es que no hayan funcionado bien los podcasts, sino que han consumido mucho tiempo. De todos modos, estoy ahora mismo metido en un proyecto para en septiembre volver con unos podcasts orientados de otra manera, con un compañero que, si sale bien, va a molar mucho porque nunca se ha hecho nada igual y se va a poner mucha luz en zonas muy hombrías de la industria de la bicicleta y yo creo que eso al final al usuario final le gusta mucho, ¿no? Sí. El mundo de la bicicleta, creo que aquí es donde nos gusta mojarnos a todos, donde nos gusta exprimir el tema, donde nos gusta estar siempre indagando qué es lo que hay. En esta historia, yo recuerdo mucho comentarios tuyos donde tú dices, yo siempre he sido old school y donde tienes pues esta trayectoria, desde como has comentado en un inicio, desde el rodado 26, la evolución de la bicicleta, ¿cómo la ves? Para ti, ¿cuál ha sido
uno de los factores determinantes, que ha habido muchos, creo, en este desarrollo de la bicicleta, del pasar del 26 a 27 y medio, luego 29, el tubeless o no tubeless, zapata a disco. ¿Qué opinas de esta trayectoria y de esta evolución del ciclismo para parar ahora con rodados 32? Estamos hablando de mountain bike en De mountain específico, bike, sí, de sí, sí, mountain sí. bike. Bueno, yo creo que el mountain bike primigenio, al menos el que yo me encontré, porque tampoco soy tan mayor, no por tirarme tan atrás a los tiempos de John Tomac ni todo eso, ¿no? Pero, Con 38 eres un bebé. o incluso antes, ¿no? Pero lo que yo me encontré, esas bicicletas de 26, con esa obsesión por el peso, ese poquito recorrido delantero, eran todas rígidas, manillares muy estrechos, triple plato. Yo creo que eran demasiado similares a bicicletas de carretera. Era como que la industria había sacado el estándar de la carretera, había copiado de alguna manera, había modificado cuatro cosas y a correr por la montaña. A medida que los circuitos se han ido haciendo cada vez más técnicos, se ha ido requiriendo que la mountain bike se especialice mucho más en ser capaz, estoy hablando ahora de cross country, de, de sobreponerse a esos obstáculos, ¿no? que hay en la Copa del Mundo y demás. Entonces, claramente, el paso de rueda de 26 a 29 ha sido un hito, pero hay otros más pequeños que a lo mejor no han sido tan perceptibles, pero que tienen la misma importancia. O sea, las ruedas de 29 sin el eje boost no tenían sentido. Eran bicicletas muy frágiles, con muy poca rigidez lateral. Entonces, en el momento que llegó el eje boost, ahí se dio un Lo salto cambió. importante. Previamente ya se había dado el salto con los frenos de disco, que ya ni lo mencionamos, lo damos por hecho, pero bueno, nada tiene que ver, especialmente en carreras de mojado, de frenar con zapatas a frenar con discos, ¿no? Luego la discusión se Sí. extendió a la carretera años más tarde. Y luego el cambio de geometrías, importantísimo. O sea, realmente esta nueva tendencia que ha habido en los últimos años, desde que César Rojo trabajó con el proyecto de Mondraker, desarrolló la geometría forward, haciendo el reach más largo, la distancia entre ejes más larga y el ángulo de dirección más lanzado. Si bien en cierto momento yo creo que se han pasado las marcas, llevando al extremo ese concepto, sí que creo que empezamos a estar en un punto ahora en el que la geometría es muy óptima, muy buena, para pensando tanto en subir como en bajar. Sí. Eh, y por último, yo creo que las cinemáticas. O sea, hace nada, relativamente hace nada, todos queríamos ir con rígida en cross country, porque las dobles eran completamente ineficientes, pesaban muchísimo y sobre todo la cinemática era el anti-squat fatal, los bloqueos no funcionaban, no te aportaba mejoría respecto a una rígida, o la mejoría no era superior al peso que acababas arrastrando, ¿no? Entonces la mejoría en el tema de las cinemáticas, en las dobles suspensión de cross country ha sido increíble, increíble. Hoy el que haya entrado nuevo en los últimos 5 años al deporte, ni lo valorará. Pero tú te subías en una bici de doble suspensión de mitad de los 2000 y es que era un muelle. Quiero decir, perdías energía, disipabas vatios por todas partes simplemente con pedalear en llano. Y Sí. ahora son Muy poco súper eficientes. efectivas. No tenía Ok. una plataforma estable de pedaleo y ahora sí. Entonces, quizá hay cosas, a mí como comunicador me pasa que cuando viene una mejora que es muy gráfica, que es muy visual, impacta mucho a la gente, hay muchas reproducciones en redes sociales y la gente se queda mucho con eso, ¿no? El paso de rueda 26 a 29. Claro, un cambio de cinemática son números en una tabla, son curvas, ¿no? Del leverage ratio y no sé qué, no sé cuánto. No Y es la tan visual, gente, no es tan tangible. claro, la gente no lo puede tocar y muchas veces no tiene ni siquiera el conocimiento para poder comparar el leverage ratio o la cinemática de un modelo con otro. Pero en verdad pueden haber auténticas revoluciones ahí, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu fuente de información o tus fuentes para poder hablar del tema que vas a exponer una bicicleta, vas a hablar de ella, del testeo? Obviamente te documentas previo, pero ¿cómo llega a ti esta información? ¿Dónde la buscas? A ver, lo primero que intento es hablar con el padre de la criatura. O sea, cada ingeniero o cada equipo de diseño tiene una filosofía, tienen un objetivo en la cabeza y yo lo que intento es que me transmitan toda esa información para yo entender por qué han hecho la bicicleta de una manera o de otra, ¿no? Luego,
cada día cuando me levanto, consulto las 25 páginas web en 4 o 5 idiomas diferentes que creo que es donde está la información valiosa y intento estar al día, pero también es cierto que últimamente es imposible porque de la pandemia hacia Es, aquí, es demasiada la eh, información que se genera, ¿no? sí, o sea, si tú estás centrado, por ejemplo, solo en e-bikes, ok. Si tú estás centrado solo en mountain bike cross country, ok. Pero en el momento que En tienes tu el caso que gravel, estás en el ciclismo, claro, yo toco un poco todos los palos, entonces vas como a momentos, ¿no? A lo mejor 2 meses me formo, me actualizo muchísimo en mountain bike, pero luego me paso un mes actualizándome muchísimo en gravel porque viene Track and Bound y luego va a empezar el Tour de Francia, me pongo al día a tope con el tema de carretera, ¿no? Todo a la vez no es posible, tienes que ir como por fases. por escalones. Y luego, muy importante, tengo contacto con 2 ingenieros de bicicletas, con los cuales no he hecho público ni puedo hacer público porque trabajan en marcas y con ellos contrasto muchísima información, quiero conocer sus puntos de vista. Oye, este tío, este diseño, ¿por qué lo han hecho con este pivote a esta altura? O este amortiguador, ¿por qué lo han colocado así? O este tuneo, y entonces ellos me dan una parte muchísimo más técnica y luego hay una última fase que tiene que ver con mi testeo y con mi propia percepción, porque lo bonito de esto ha sido pues poder probar muchísimos modelos, ¿no? Y tener como un background de poder comparar y decir, ostras, hoy voy a probar una bicicleta aero de carretera. ¿Cuántas otras he probado? Pues esta, ¿no? Y entonces me subo en la bicicleta y digo, wow, pues esta va mejor de esto o tiene esta otra cualidad, pero sin embargo parece que, yo qué sé, las curvas va peor. Y eso te lo da al final la comparativa con infinidad de modelos de la misma categoría de la bicicleta. Y eso a la vez, yo junto todo, lo meto en un cóctel y sobre todo mi experiencia me hace separar muy mucho lo que me han dicho desde la marca de lo que creo que es la sensación real final. Porque a veces desde la marca te quieren lanzar un mensaje marketingiano, no técnico, sino marketingiano, y eso es como una cortina, muchas veces, Claro. ¿sabes? Hay que poner el foco no en lo que te dicen, sino en lo que no te cuentan. Acá nosotros decimos que nadie vende pan frío. Sí, Al final de cuentas, la marca quiere vender y utilice cualquier tipo de técnica para poder vender su producto, sea bueno o sea malo. Qué mejor que sí, haberlo probado para poder hablar de ello, ¿no? sí, sí. A ver, te puedo poner un ejemplo de las últimas bicicletas que he probado, la BMC Team Machine SLR 01, que salió al mercado estábamos en Eurobike tú Nada. y yo cuando salió al mercado y yo la pude probar el día de antes. Sí. Y lo típico, la gente, estaban los de marketing en la presentación, no los de los ingenieros. Ya cuando pasa esto, tienes que levantar la ceja un poco, ¿vale? Algo está Porque pasando. Sí, sí. bueno, lo normal es que no te den acceso a la gente, a los ingenieros, o si te dan acceso estén protegidos o cubiertos, digamos, por la gente de marketing. Ya. Es muy raro que una marca, al menos de las mainstream, otra cosa son las de nicho, ¿no? Pero las mainstream así grandes, es muy raro que la gente de marketing no tenga absolutamente todo controlado y establecido para que el mensaje que se lance, sea la persona que sea, El que incluido el ellos buscan. ingeniero, es el que ellos quieren, ¿vale? Entonces, en este evento en concreto estaba solo la gente de marketing, no porque no hayan querido poner a los ingenieros, sino porque en ese evento no estaban, porque soy conocedor de que en otro evento que hicieron al que yo no pude acudir, sí que estaban los Sí ingenieros. estaban. Pero el mensaje que lanzaban aquí es bicicleta súper ligera, buscamos que sea de las más ligeras del Tour de Francia, pero sin compromiso en la rigidez lateral, especialmente de la caja pedalier, ¿no? Entonces, ya, normalmente cuando te dicen esto, prueba, porque la caja pedalier, Vamos a ver. si bien no tengo máquinas, ni yo, ni el resto de comunicadores, ni de periodista que podamos medir y nos tenemos que fiar de los datos que ellos nos digan, pues quieras que no, una estrujada de 800, 900 vatios siempre le puedes dar sin ser profesional, que llegan a los 1500, 1600 o 1800, como un Match Pedersen o algo así, pues oye, tú dentro de tu nivel y del nivel que la inmensa mayoría de la audiencia que va a ver el vídeo va a poder mover, a ver qué sientes, ¿no? Y en este caso en concreto, recuerdo que en cuanto llegó la primera subida del testeo, íbamos en grupo y dije, esta es la primera subida, ¿no? Sí, venga. Y Aprieta. le pegué una apretada y al acabar la subida volví a bajar al de marketing y le dije, oye, Sí va. enhorabuena, enhorabuena, porque la bici pesa 6,4 sin pedales y realmente
toda la fuerza pasa al eje trasero, pues la caja de pedalier no se pierde nada, o sea, Sí, increíble en ese sentido. asombroso. A ver, tema de componentes. Personalmente, ¿tú qué es lo que buscas en una bicicleta y qué mejoras? ¿Cuáles son las tres mejoras básicas que le harías o le haces tú a tus bicicletas? Uf, a ver, esto es como cuando me preguntan cuál es la bici perfecta. No existe la bici perfecta, no existen los componentes perfectos, existe aquello que se adecue más a ti, ¿vale? Y en ese sentido, claro, yo también tengo aquí en la oficina mías personales tendré, no sé, unas 12, 13 bicicletas, más o menos, no lo sé exactamente porque... Y luego están las unidades de test que me dejan, ¿no? Sí, Eh, Hay gente que le sorprende esta cifra, pero yo digo que son herramientas de trabajo. Es como el carpintero que tiene varios martillos. sí, sí. Yo, por ejemplo, necesito tener una mountain bike de corto recorrido, una mountain bike de 120, porque si me llega un neumático de 240 o una suspensión de 120, tengo que tener una máquina en donde la pueda montar y, bueno, digamos que prácticamente estoy obligado a tener un tipo de, cada De, una bicicleta de, por tipo de bici, de ¿no? cada uno. Entonces, depende porque si, por ejemplo, yo personalmente planifico un proyecto en el que, no sé, el año que viene quiero estar en la Mediterranean Epic haciendo las 4 etapas de mountain bike, me encantaría porque hace años que no la hago y es de mis carreras o mi carrera favorita. Y tengo una bicicleta ahí para montar para hacer esa carrera. Pues como es una carrera que está aquí al lado de casa, que voy en coche y que voy a tener seguramente un mecánico de confianza conmigo y puedo arriesgar un poco más. Puedo meter un cockpit de carbono, puedo meter una tija que sea ultraligera, quiero decir, puedo ir un poquito más a afinar la bicicleta en el balance performance-peso de la bicicleta. Sin embargo, si tengo que llevarme una bicicleta a otro país, que viaje o no, simplemente a las Islas Canarias. El año pasado fui a la Gran Canaria Bike Week y me llevé de carretera mi Mendiz porque tenía la opción de la Aurum, pero pensé, "Buah, ¿cuántas posibilidades hay de que le den un golpe a la bicicleta, la rompan, lo que sea? Eso por En un los lado. aeropuertos todas las Claro, posibilidades hay. entonces pensé, O que no llegue. me llevo, uno, la que está más preparada para escalada, porque en Gran Canaria hay muchísima escalada. Dos, me llevo la que si le pasa algo, me va a doler con todas, pero con esta me va a doler un poco menos porque ya la tengo desde hace más tiempo, está más amortizada, como bici tiene menos valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y tercero, parece una tontería, pero lleva potencia y manillar, no lleva un cockpit integrado, Ya. no lleva el cableado interno. Entonces, para sacarla y meterla de la caja, nada, 4 tornillos y lo tienes, ¿no? Sí. Entonces, personalmente, como estoy metido en todo este jaleo, me puedes ver desde la cosa más, la perla más brillante con la mayoría de chucherías y de golosinas que te puedes imaginar, hasta la bici más práctica, con el cable por fuera y lo que haga falta, porque es lo más práctico. Pero vamos, yo sí tengo que cambiar una persona que tiene una bicicleta a un nivel de entrada, a un nivel intermedio y quiere mejorarla, mi mensaje sería las ruedas. O sea, es con diferencia lo que más cambia el rendimiento y el comportamiento global de una bicicleta. Mejorar Unas las buenas ruedas. ruedas. Ya. Mm. ¿Tienes algún componente que a últimas fechas te haya hecho decir, wow, con esto sí hizo una gran diferencia de algo en algún aspecto? ¿Algún componente en particular adicional a las ruedas? A Para ver, cualquiera, ¿eh? Ya sea para montaña, para gravel, para... sí. A ver, yo creo que algo que se puede sentir mucho especial, o sea, cuanto menos bueno seas, cuanto menos vatios tengas en las piernas, yo creo que más se va a notar, pero a la vez más absurdo va a ser llevarlo. Es el tema de rodamientos cerámicos. Caja de pedalier, roldanas, o sea, tienen un coste elevadísimo. A nivel de mantenimiento, si sales con lluvia, ya no hablemos de mountain bike, barro, tal, puede ser un dolor de cabeza, pero realmente una bicicleta que tiene todos los puntos de giro, todos los puntos en donde puedes perder fuerza por fricción y tal, bien trabajados, una cadena bien encerada también, todo esto, ostras, la bici desliza de una manera muy diferente
a una bicicleta que no lleva todo este equipamiento. Pero a la vez digo que es absolutamente absurdo por el coste elevadísimo que tiene para los amateurs que no nos estamos jugando absolutamente nada, ¿no? Entonces, Costo-beneficio. eso por ahí, y luego otra cosa que no es un componente en concreto, sino que es ya una especie de filosofía, que es en el mundo del gravel, que no están las cosas muy claras respecto a las transmisiones. Llevo Ahora dos nos años y metemos medio, en ese pues, tema del gravel. pues llevo 2 años y medio haciendo pruebas para entender cuál es la transmisión que mejor se adecua para mí. Y me ha quedado clarísimo que es el monoplato de 46 dientes de delante y el cassette, normalmente RAM, sino Garbaruk o de la marca que sea, 1052 detrás. Eso suele ser la combinación que te hace abarcar la mayor amplitud de terreno posible. Vale. ¿Qué errores son los que ves más comunes cuando alguien quiere hacer una inversión en componentes sin asesoría? Buah, comprar algo que no es adecuado para ellos, lo que hablábamos, a lo mejor tirarse a rodamientos cerámicos cuando podría mejorar la bicicleta o su persona o su rendimiento de otra manera. O sea, no sé, los 700 euros, los 1.200 euros que te puedes gastar en que tu bici sea 100% cerámica, vamos a decirlo así, si lo inviertes en un nutricionista y en suplementación, vas a ganar más vatios A la que larga, los... que lo que te puede ofrecer el rodamiento Y, cerámico. y además vas a aprender mucho más sobre tu cuerpo, vas a mejorar probablemente hábitos de vida, etcétera, etcétera, y creo que es una mejor inversión. Pero eso ya depende de, obviamente, estudiar el caso de cada uno y el punto en el que está. Mm, Y luego lo que hablábamos visualmente, es que llevo una roldana de Ceramic Speed y como mola, ¿no? Pero la sí. nutrición quizá no mola tanto, pero estoy convencido que eres más rápido haciendo una buena nutrición si no lo has hecho antes que cambiando rodamientos cerámicos. ¿Y cuál era la pregunta? Perdona, que creo que tenía alguna otra cosa. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete la gente Esto, cuando hace una sí. inversión sin asesoría? Y eso lo primero y lo segundo probablemente el tema de tallas. Me sorprende la cantidad de gente que va con manillares demasiado anchos en mountain bike. Bicicletas que vienen de serie con manillares de 80 centímetros, que me parece Que así los perfecto, dejan. que los dejan y no los cortan. Eh, Directamente bicicletas enteras de gente que no, que se ha comprado una talla más grande, una más pequeña. Las páginas web de las marcas están llenas de supuestos medidores de talla que ninguno funciona bien. Yo no conozco uno Biomecánico que... y quítate de problemas, ¿no? Biomecánico, sí, porque otro problema común suele ser, al menos los que yo soy capaz de anticipar o de detectar, el tema de la altura del sillín. O sea, hay mucha gente especialmente chicas, con sillines demasiado altos, punteando muchísimo con los pies. No sé, creo que en ese sentido hay muy poca optimización de los recursos económicos que se quieren destinar al mundo del ciclismo por parte de muchos usuarios, ¿no? Que se podría mejorar muchísimo más con un nutricionista, con un biomecánico, con conocimiento que tú adquieres formándote de esas personas profesionales, de tutoriales que ves en internet, de cursos que puedes llegar a hacer, que no tanto de material que compras, instalas y ya esperas que tenga un resultado inmediato. Y es que también a la par creo que hay demasiada información en internet, a veces en cualquier lugar, de cosas que estás viendo que traen los profesionales y siempre es como aspiracional, ¿no? Yo quiero traer la bicicleta que trae tal o cual. Yo quiero traer Biela 160. ¿Para qué quieres tú Biela 160? Ya. Quiero traer, no sé, N cantidad de factores que es más aspiracional, el wannabe o el quiero tener, más por tema postureo, más por lo que quiera. Acá también dicen mucho, no importa cómo le des, sino cómo te ves. Que te veas eh, bien, compras y a ver cómo te va. Te puedes acabar haciendo daño, en rodillas principalmente, ¿no? O sea, si no tienes un buen ajuste, si estás metiendo cosas en la bicicleta que no son para ti, lo que mencionas, la talla del mismo cuadro, pues son factores que te pueden dar al traste en algo, en esta afición tan bonita que es el ciclismo, pero más por el tema de postureo es lo que nos acaba afectando. Sí, a ver, yo creo que todos son procesos y que hay que confiar mucho en el autoconocimiento, en cada uno ir probando, porque obviamente yo he trabajado con muchísimos
fisios, masajistas, con muchísimos biomecánicos, gente de muchísimo nivel, entrenadores también, gente de muchísimo nivel que está trabajando en el Tour de Francia, además, y, y nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. Entonces, yo me he encontrado con biomecánicos que súper buenos que me han dicho deberías llevar el centímetro más abajo el sillín y luego hacer la prueba con otros biomecánicos igual de buenos y decirme que debo llevarlo un centímetro más arriba. Estoy exagerando, ¿eh? Un centímetro arriba, no recuerdo exactamente, pero una diferencia sustancial. No sé si Sí, eran 0,8 o una cosa así. Y al final dices, bueno, es que probablemente ninguno de los dos se esté equivocando. Lo que pasa es que en ese margen, si ellos me están diciendo que yo debería llevar un centímetro más arriba y otro un centímetro más abajo, es en ese centímetro que yo tengo para jugar como ciclista, para aprender qué es lo que a mí me va mejor. Y el tema de las bielas yo creo que es algo muy similar. O sea, yo, por ejemplo, llevo 3 años, 4 años haciendo una regresión desde los 175 milímetros que hemos tenido toda la vida, bajando al 172,5. Estoy en el 170 170. establecido, haciendo una progresión no solo en longitudes de biela, sino en diferentes modalidades. O sea, por ejemplo, en mountain bike creo que se le saca mucho más partido a una biela más corta que en carretera de inicio. Así que he empezado en el mountain bike a llevar bielas más cortas y luego eso lo he aplicado a la carretera, al gravel, etcétera, etcétera. Y ahora este año me van a llegar por primera vez mis primeras bielas de 165 milímetros. No, no solo por ese estudio propio que estoy haciendo conmigo mismo desde hace 4 años, 3, 4 años, sino avalado también por la inmensa mayoría de los biomecánicos a los que he ido, en los que me han dicho, tienes un biotipo de cierta manera, con unas piernas relativamente cortas respecto a tu tronco y probablemente a ti te va a ir mucho mejor trabajar con unas bielas más cortas. Además, predomina en mí el trabajo de cadencia que no tanto el de fuerza, más sentido todavía que lleve bielas más cortas, ¿no? Entonces, si una persona como yo, que creo que estoy dentro del mundillo, que tiene información de muchísimos profesionales diferentes y que tiene la posibilidad de probar tantas cosas, estoy tardando 4 años en pasar de 175, haciendo toda la regresión hasta 165, imagínate una persona que acaba de empezar en el mundillo, que lleva un año Que vio y dos, que tres vea, vídeos y dice, va. claro, y dice, Pogachar la lleva de 165, pónmelas, ¿sabes? O sea, y eso Sí, lo puedes sí, sí. extrapolar a tantísimas otras cosas, ¿no? La gente cuando me ve ahora y dice, pero ¿cómo eres capaz de comer en una traca que dura 7 horas 120 gramos de carbohidrato por hora? Por hora. Eh, Digo, ya, pero es que llevo 3 años trabajando, 4 años trabajando esto con Rubén Cuenca, el nutricionista que me lleva, que también lleva muchos pros del World Tour. Empecé con 50, 60, 70, todo una progresión, ¿no? Entonces, y no es que yo haga nada, si yo soy uno más del montón, no es que haga yo nada sobrenatural, pero intento mantener los plazos naturales que tienen las cosas para, uno, disfrutar del camino y dos, conocerme mejor. Y que cuando yo implante algo nuevo en la bicicleta o en mi entrenamiento o en mi nutrición o en mis hábitos, estén fundamentados haya un respaldo de decir, es que esto te va mejor. Y además Sí. lo pruebo y tengo la sensación de que me va mejor, ¿no? Pues qué mejor que ese camino que sea un poco más largo y te vayas conociendo, ¿no? Que es lo que yo creo que le falta a mucha gente. La gente quiere llegar a la tienda y que le digan, esta es tu bici. Quiere ir al biomecánico y que le digan, esto lo Esta es tienes tu que hacer medida. así. ¿Sabes? Entonces, no, no, Pero te te dan van. una brisa de ojos, ¿no? De un pim pam, se acabó, Claro, vámonos. yo creo que lo bonito de este deporte es aprender de él y todas las personas que acabamos metidos en este mundo tenemos la obligación de acabar conociéndonos mejor, porque es que es lo mejor que nos puede dar este deporte. Sí. Has tocado el tema del gravel y de la traca, que son dos temas que quiero platicar contigo. El tema del gravel creo que es un mundo que es relativamente nuevo. Muchos dicen que el gravel llegó para quedarse, otros dicen que es un tema de una moda, otros dicen que es un mountain bike de los 90. Recuerdo un video, no hace mucho, un clip que hiciste donde esta es la bicicleta de gravel del futuro y era una mountain bike 100%, ¿no? ¿Qué opinas del mundo del gravel? Y esta creo que también es una facilidad o es una versatilidad que se le está dando al ciclista, al que no le gusta ir tan al límite con cortados, con tanta raíz, con tanto riesgo, que quieren un poco más de tierra, más de movimiento.
seguir utilizando y aprovechando esta línea de la velocidad que puede dar la carretera. Es como, creo yo, este híbrido entre los dos mundos que abre un abanico de posibilidades para un ciclista de cualquier tipo. Mm. ¿Qué nos comentas tú de tu experiencia con el gravel? A ver, el gravel está de moda, pero el gravel no va a desaparecer, no va a ser una moda pasajera. Aquellos que en 2025 siguen diciendo que son las nuevas fat bikes están muy equivocados. De hecho, en la inmensa mayoría de marcas, a estas alturas, suele ser el segmento de bici que más está creciendo en ventas. No el que más vende, pero sí el que más está creciendo junto con las e-bikes, etcétera, etcétera. Eh, Aquí el tema está en que se han movido fichas de cómo estaban establecidas las cosas hasta ahora. ¿Es el gravel el mountain bike de los 90? Sí, 100%. Si es que solo hay que ver las imágenes de John Tomac con una mountain bike rígida con manillar curvo delante, quiero decir, ya lo inventó él. ¿Qué pasa? Que el cross country de aquella época, esos circuitos a los que daban vueltas, técnicamente tenían pocas dificultades y se podían correr con esas bicicletas. En el Sí, momento que el nivel de los circuitos de cross country ha aumentado para hacer que la visibilidad en un primer momento de Red Bull, que era quien pagaba la fiesta de la Copa del Mundo, y ahora de Warner Bros., pues que sea todo más espectacular, más que llame más la atención de la audiencia, han hecho circuitos más técnicos y eso ha producido, sí, que estemos más pendientes de las carreras, pero a la vez que la disciplina se vuelva más de nicho. El mountain bike cross country antes era un tipo de bicicleta que utilizaba una inmensa mayoría de personas y ahora cada vez la utilizan menos. ¿Por qué? Porque hace falta un nivel técnico y asumes un nivel de riesgo que hace 10 años no existía. sí. Y eso inevitablemente hace que lo practique menos gente. Y lo estamos viendo. Hoy mismo ha saltado la noticia que una carrera súper establecida en España, organizada por Octagon, que es una súper empresa internacional. De hecho, si no me equivoco, Sí, organizan la NFL o la Super Bowl o no sé qué en Estados Unidos. Pues sí. la Cataluña Bike Race esta mañana han anunciado que no se va a celebrar este año. Una carrera de 3 etapas en septiembre todos los años, ¿no? Desde hace Esa muchísimo. carrera es mítica, tiene muchísimos años, ¿no? Pues si entras a su Instagram verás que hoy han anunciado que no se realiza. Entonces, es un signo más. Solo hace falta ir por Barcelona, por grandes ciudades y ver que de golpe hay un montón de gravel y que los de mountain bike se han ido. Los que no querían arriesgar físicamente y técnicamente se han ido al gravel. Y los que no querían esforzarse o ya están en una edad o querían simplemente poder tener la opción, aunque sean jóvenes, de subir más veces para poder bajar más veces, se han pasado a la eléctrica. De Sí, manera que las bicicletas de enduro tradicional, vamos a decir pulmonares para que lo entienda todo el mundo, eh, están en vías de desaparición. Ya hay marcas que aseguran que por encima de 120 minutos de recorrido y hasta llegar al DH, todo eso que hay en medio, el all mountain, el enduro, todo esto va a ser con motor. Y el cross country se está convirtiendo cada vez más de nicho. sí. Si a esto le unimos que hay mucha gente que no quiere pasar los apuros y el riesgo que hay con el tráfico en carretera, pues al final Se va al tenemos, gravel. tenemos bueno, pues Un un pase gravel directo, ahí ¿no? que te lo soluciona todo, ¿no? Es como, bueno, y además con una sola bici abarcas un montón de tipos diferentes de terreno. Sí, Así que no pienso para nada que sea una moda y yo personalmente estoy muy enganchado ya desde hace mucho tiempo. sí. Te comentaba también el tema de la traca para nosotros Eurocycling México nos resultó muy importante esta primer acercamiento, primer contacto con el mundo internacional, con las marcas que manejamos, una de ellas es Speed Six, y gracias a ti en aquel momento, la traca del año pasado, a través de una de nuestras embajadoras, Larisa Rábago, nos diste como la bienvenida o esta patada de iniciación con la marca y con este proyecto que estamos llevando a cabo al día de hoy. Y públicamente te quería dar las gracias una vez más. En su momento lo hice a través de IDE con aquel video promocional que tuve la oportunidad de verlo de primer mano. Pero gracias a ti damos a conocer la marca de una de las marcas que manejamos aquí dentro de Eurocycling, cosa que me pareció
pues, formidable y sobre todo porque, bueno, tengo entendido que parte de tu audiencia, si bien es cierto, el español es como la número uno, creo que México y Argentina somos ahí el 2-3 que nos estamos ahí disputando y fue una forma ideal para haber entrado al mercado mexicano gracias a tu intervención. Bueno, gracias a ti por tus palabras, lo hicimos de buen gusto, obviamente, con los amigos de SpeedSix, con quien tenemos relación desde hace muchísimo tiempo, pues qué mínimo que ayudar a empujar un poquito en México, ¿no? Y sí, la verdad es que dependiendo del momento del año, dependiendo de la plataforma, estamos aproximadamente en unos 5 o 6 millones de impactos mensuales entre todas las plataformas, entre YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, etcétera. Y normalmente entre el 50 y 60% del contenido es consumido en España, pero luego siempre está México, Colombia y Estados Unidos peleando ahí el resto del podium. Argentina viene justo después, pero sí, sí, hay mucha gente del otro lado del charco que nos siguen y lo cual me hace como el doble de feliz, porque creo que para un español es relativamente fácil seguir a lo mejor cierto contenido porque ya está familiarizado con ciertas carreras o con incluso con ciertas expresiones. Hablamos el mismo idioma, pero la manera de hablar es diferente, ¿no? Y el hecho Sí. de que desde el otro lado del charco estéis viendo también el contenido y os guste y además suele ser gente súper participativa en comentarios, siempre a tope, suelen ser gente muy radical, blanco o negro. El gravel no suele encajar mucho con, con los mexicanos o con los colombianos sobre todo. Sí. Pero, pero bien, bien, muy contento. Y ya te digo, de Estados Unidos también tenemos muchas visualizaciones, supongo que de la gran masa de hispanohablantes que hay por ahí viviendo. Sí, sí, que son muchas. Sí, te digo, gracias al contenido que tú generas, creo que nosotros los mexicanos nos podemos dar cuenta y conocer de qué es lo que hay del otro lado del charco, como tú mencionas. Y parte de las marcas que tenemos acá, pues son impulsados y por mí haberlas conocido de primer mano a través de información que tú vas generando, del testeo que vas haciendo. Y creo que eso es algo importante. SpeedSix, Gemini, entre otras marcas son, las conozco gracias a ti de primer mano y las traemos ahora acá para ofrecerla al mercado mexicano, siempre buscando tener estas marcas top de manufactura europea para que las tengamos de este lado y también poder tomar mano de ellas y poder competir al mismo nivel que se compite en Europa, ¿no? Genial, pues ya sabes, en todo lo que os pueda ayudar, yo encantado. Muchísimas gracias, Daniel. El tiempo apremia, sé que tienes otros compromisos. Te quiero dar las gracias por esta oportunidad. Creo que ha sido una muy buena charla. Finalmente se dio. Quise arrancar antes motores cuando tenemos la hora pactada. Me quise adelantar un poco, pero bueno, finalmente estamos acá. Gracias por la oportunidad. Que sigan los éxitos, la flaca y todos tus proyectos que sigan adelante y nos vamos a ver pronto acá en México. Estoy seguro de ello. Yo tengo el feeling de que sí, de que dentro de poco nos vamos a ver por allí. Te mando un fuerte abrazo, saludos también a Aida y a todos, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar presente. Por favor, suscríbanse, denle like, prendan la campanita. Vienen cosas también importantes y invitados muy, muy importantes también. Dani, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, que vaya muy bien, gracias. Gracias.